La famosa Torre de Londres, en los siglos XVI y XVII, fue testigo de numerosas torturas cometidas contra cientos de prisioneros, una práctica que lamentablemente sigue muy extendida en pleno siglo XXI. Según Amnistía Internacional, en México el uso de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía es algo generalizado. Hoy en La Gran Historia hablamos de la situación de los derechos humanos en México, donde entre 2010 y 2013 se denunciaron más de 7.000 casos de torturas y malos tratos cometidos por agentes federales. Hay una presencia permanente del maltrato en los momentos de detención. Y cuando digo generalizado, quise referirme específicamente a que las denuncias que he recibido se refieren prácticamente a todas las corporaciones que hacen arrestos en este país, desde el Ejército y la Marina hasta las policías municipales, el Ministerio Público, el federal y los estatales, y prácticamente no hay corporaciones que se dediquen al arresto y la detención de personas contra las cuales no he recibido denuncias. En México, la situación de los derechos humanos es preocupante. Hay casos documentados de tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Según la ONG The World Justice Project, que investiga el respeto al Estado de Derecho en el mundo, México ocupa el puesto 79 de una lista de 99 países, ubicado por debajo de Kirguistán y por encima de Rusia. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tiene documentados casos de tortura desde hace 25 años. José Antonio Guevara, el director ejecutivo, asegura que la práctica es un problema endémico e histórico. Hemos encontrado que en diferentes momentos históricos del país, como por ejemplo durante la Guerra Sucia, se utilizaba la práctica de la tortura de manera sistemática en contra de los dirigentes o líderes de los movimientos opositores y se utilizaba pues como forma de castigo o como forma para obtener información respecto de las actividades clandestinas o no clandestinas que estuvieran desempeñando. Durante la guerra contra el zapatismo, es decir, en el año 94, que se da este enfrentamiento armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, se presentaron la práctica, nuevamente resurgió la práctica de la tortura como una práctica sistemática. Tenemos acreditados varios casos aquí en la Comisión Mexicana de esa época y por supuesto que durante el reinicio o el fortalecimiento de la estrategia de combate al crimen organizado iniciada por el expresidente Calderón, se incrementó la práctica de la tortura. 10 días después de asumir sus funciones como presidente de México en diciembre de 2006, Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Así comenzó un despliegue a gran escala de tropas del Ejército y de la Marina que comenzaron a colaborar en tareas de seguridad pública, con la intención de terminar con los cárteles de la droga y grupos de delincuencia organizada. Entre diciembre de 2006 y enero de 2012, se estima que desaparecieron unas 26.000 personas y unas 80.000 perdieron la vida, aunque las cifras son tan dispares que incluso se habla de 150.000 muertos. Amnistía Internacional lleva años vigilando la situación. El investigador de México de Amnistía Internacional, Rupert Knox, cree que este fue el inicio de la actual crisis de seguridad. Y en ese clima, en donde no había un mensaje claro de prevenir y evitar las violaciones de derechos humanos, se recurrieron al uso de esas violaciones y eso llevó a un aumento fuerte. Y cuando hablo de un aumento, en 2004 la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 250 más o menos quejas de tortura o maltrato, ¿no? Y en 2012 registró 2.000
quejas. Entonces se ve un aumento fuerte. Eso se ha reducido, según la Comisión Nacional, a 1.500, pero se ve ahí un aumento todavía de 500% durante ese periodo. Entonces sigue siendo un patrón amplio y extendido por el país. Se puede observar que a partir de 8 años se han disparado los casos de tortura documentados. Las razones vuelven a ser las mismas. O sea, el Estado mexicano carece de herramientas para la investigación, tiene que fabricar un culpable y en consecuencia procede a la tortura. O simplemente cuando se libera a las fuerzas del orden, pero no hay realmente una regulación muy clara sobre cómo y qué deben de hacer y en qué márgenes lo deben de hacer y qué sanciones van a obtener en caso de que cometan tortura, lo que sucede es que efectivamente se disparan los datos de tortura. Pero las denuncias continúan con el actual presidente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recibido 7.000 reportes de torturas y malos tratos entre 2010 y 2013, de los que solamente hay 7 sentencias desde la entrada en vigor de la Ley contra la Tortura en 1991. No hemos visto avance alguno, ni hemos visto un compromiso claro por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para mejorar el tema de los derechos humanos en México. Si el gobierno es cómplice en el sentido de no tomar medidas eficaces, sí, no ha tomado medidas eficaces y ha ignorado la evidencia que la situación ha empeorado y las medidas que ha instrumentalizado en los últimos años no han sido a la proporción necesaria para el tamaño del problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, han tolerado la situación con una postura del caso omiso, de ignorarlo, de minimizarlo. Conforme a la definición del Estado mexicano y conforme a la definición de la mayor parte de los países, solamente puede torturar una persona que pertenezca al Estado, es decir, un miembro del Estado. Entonces, quien perpetra la tortura solamente puede ser un funcionario del Estado, ¿no? Llámese policía, llámese Ministerio Público, llámese militares, ¿no? Lo que usted considera conforme a la definición legal. Hoy los parámetros de derechos humanos nos dice que la tortura también puede ser cometida por otro tipo de personas. El problema es que todos los instrumentos internacionales y todos los, la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, cuando se crearon, están mal diseñados. ¿Por qué está mal el diseño? Porque la tortura es muy complicada. Es decir, la tiene que cometer un agente del Estado, tiene que lesionar a una persona y como último punto tiene que hacerlo con un propósito, con un fin. Es decir, si el agente del Estado declara que simplemente le pegó a la persona porque se le antojó, ya no existe la tortura. El otro problema es que ahora la definición de tortura nos queda chica, no se ajusta, porque ahora la tortura también la cometemos particulares. Entonces, o se puede cometer por particulares, cualquiera ya la puede cometer conforme a las definiciones más modernas en términos de derechos humanos. Entonces hay ejemplos muy claros. Podríamos hablar de delincuencia organizada que comete tortura contra otros miembros de la delincuencia organizada o contra la población civil. Podemos hablar de tortura cuando existen también personas también de delincuencia no necesariamente organizada que cometen tortura contra la víctima en el secuestro. Entonces nos está quedando chica la definición de tortura. Sobre el papel, México se muestra comprometido con la prevención y castigo de la tortura. A nivel internacional, ha ratificado la gran mayoría de pactos y convenios que emanan principalmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en 2011 se dio un gran paso al reconocer en el artículo 1 de la Constitución que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo a las personas la protección más amplia. La Constitución establece también que las pruebas y testimonios obtenidos mediante tortura no tienen valor alguno, ya que se necesita la presencia de un abogado defensor. Y a pesar de la obligación de investigar los casos en los que haya indicios de tortura, las fuerzas del orden casi nunca comparecen ante la justicia. Hay una batalla, digamos, actual que se está dando dentro de México para intentar hacerlo efectivo esa obligación. Todavía es naciente, no es firme, no es fuerte, pero es ya creciendo y creemos que es positivo. Pero la tradición vieja de simplemente firmar, ratificar y sin ningún compromiso real de
de cumplir sigue siendo, y eso se ve en la impunidad, la falta de investigación, la falta de cumplimiento de lo que son el Tratado Internacional contra la Tortura y la Tratado Regional Interamericana para prevenir y castigar la tortura. Los dos obligan al Estado a prevenir y sancionar la tortura, algo que no ocurre actualmente. No es un problema, repito, de leyes, es un problema de voluntad de las procuradurías locales y de la Procuraduría General de la República para investigar, procesar y castigar la tortura. Nosotros como Comisión Mexicana tenemos documentados varios casos de tortura por autoridades federales, y en ninguno de estos 10 casos que tenemos documentados, algunos de ellos con informes finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ninguno de estos casos hay un servidor público responsable en la cárcel por los actos de tortura infligidos en contra de ciudadanos mexicanos. Los datos duros: de cada 100 personas que van a arribar al reclusorio, de este universo de 100 personas, a 92 se les va a dictar el auto de formal prisión. De esas 92 personas a las que se dictó el auto de formal prisión, van a ser sentenciadas alrededor de 81 personas. Es decir, tengo el 80, o sea, una vez que una persona pisa, ¿no?, está ante un juez penal en el Distrito Federal, tiene 80% de posibilidades, estadísticamente hablando, de quedarse, con independencia de que sea inocente o sea culpable. Que en México es difícil vencer o remontar la presunción de culpabilidad. Incluso hasta el año de 1994, en el artículo 9 del Código Penal, aparecía presunción de culpabilidad. Entonces, este es un dato muy duro. Estamos hablando de que hace apenas 10 años, todavía en los códigos se hablaba de presunción de culpabilidad, desde la ley. Entonces, estos son datos duros que nos habla de que tenemos que vencer una inercia y de que todos los jueces que vivieron con esa ley, con el artículo 9 del Código Penal Federal, pues a ver cómo se cambia, ¿no? Porque además está en todos los estados y hay estados que la conservan. En México, la tortura no entiende de estados ni clases sociales, aunque generalmente los grupos más vulnerables son aquellos con menos recursos económicos. ¿Y cuál es el perfil de las víctimas? ¿Cualquiera puede ser víctima de tortura en México? Es difícil saber quiénes son las personas, pero son una gran variedad de personas. Hemos entrevistado a muchas personas que simplemente estaban en casa con su familia. Llegan las policías, entran en la casa sin orden judicial, agarran a las personas, los torturan, los llevan a la comandancia, ahí los presentan ante los medios con una mochila con drogas. Esa persona nunca había visto la mochila, nunca había estado andando en la calle con la mochila, como acusan los policías. Ese tipo de casos son muy comunes. Entonces, esos casos son inocentes, son personas inocentes que simplemente culpan a los policías por motivos de extorsión. ¿Qué técnicas utilizan para torturar en México? Pues lo que hemos documentado son patrones similares en diferentes partes del estado, ¿no? Vemos, como digo, las detenciones arbitrarias seguido con golpes, amenazas de muerte, toques eléctricos y la asfixiación con bolsas y el uso del teoconazo, que es el uso de la agua gaseosa metido en la nariz para provocar la asfixiación, y amenazas a miembros de familias y la obligación de poner a las personas, obligando a las personas a mantener posturas durante periodos muy largos. Uno de los numerosos casos que sigue sin investigarse es el de Claudia Medina Tamarid, torturada por los marines en agosto de 2012 y acusada de delincuencia organizada, narcomenudeo y portación de armas, granadas y cartuchos. Me pusieron en ese momento unos cables de electricidad en cada dedo de mi pie y me empezaban a decir, ¿vas a hablar? Yo les dije, ¿pero qué quieren que hable? Al momento escucho la música. Cuando viene la música, me venían las descargas eléctricas. Me pusieron boca arriba y me aventaban una cubetada de agua. Eso mismo hacía que yo no podía respirar. Yo me ahogaba. Al momento que yo me ahogaba, me ponían las descargas eléctricas. Ahí se quedó un hombre conmigo. Ese hombre me empezó a decir que me iba a violar. Cuando yo veo
Nos habían puesto drogas, armas, granadas, nos habían puesto infinidad de cosas. Lo único que yo pude identificar era una laptop. ¿Qué consecuencias psicológicas tiene para las víctimas y para los familiares? El impacto es muy grave. El impacto tanto para la víctima, el impacto psicológico, físico, las personas sufren las consecuencias de la tortura durante años, ¿no? Tienen consecuencias para la personalidad, para su carácter, para la posibilidad de intentar reformar, hacer su proyecto de vida, y también tiene consecuencias para su familia. Y Rupert, ¿crees que las fuerzas del orden actúan con impunidad en México? El sistema judicial sigue aceptando confesiones obtenidas, información obtenida mediante la tortura como prueba en los procesos judiciales. Según la ley, eso es contra la ley, pero en realidad los jueces y los ministerios públicos siguen aceptándolo. Siguen aceptando personas que han sido detenidas de forma arbitraria y presentado a ser procesado con pruebas evidentemente deficiente y fabricado por parte de policías y militares. El Ministerio Público no hace su trabajo, en muchos casos, de garantizar la legalidad de la detención y la legalidad de las pruebas. En México todavía las autoridades se siguen conduciendo en la investigación de los delitos como si fuera un sistema inquisitorio. Primero la persona se le señala por la autoridad y se considera que es culpable, y la persona prácticamente tiene que demostrar su inocencia, cuando las cosas tendrían que ser al revés. Por eso resulta muy útil y muy práctico para las autoridades el uso de la tortura, porque para ellos, una vez que una persona declara su participación o confiesa su participación en un delito, pues es muy fácil para ellos utilizar esa declaración como prueba. Para que eso deje de suceder, se tiene que eliminar todo tipo de valor probatorio, indiciario, a las declaraciones de las personas en el contexto del proceso penal. Ese tipo de declaraciones tienen que erradicarse del funcionamiento del sistema de justicia del país. La falta de sanción es lo que nos lleva a la tortura. O sea, si yo cometo tortura y no soy sancionado, luego entonces tengo el incentivo de seguir. Es muy complicada la situación, pero creo que los responsables son los jueces. O sea, que el juez que le llega a alguien golpeado y se queda inmutado, creo que es incluso más responsable que la persona que cometió tortura. O sea, si el juez en ese momento dijera no, desaparece todos los incentivos para torturar y se podría acabar el problema en una temporalidad corta, ¿no? en un lapso razonable, ¿no? Me parece que es una brutalidad que un juez acepte a alguien golpeado. O sea, y esto puede ser tal vez pan de todos los días del trabajo de la función jurisdiccional. Y una manera de fabricar estas pruebas mediante la tortura es el arraigo, una figura de rango constitucional desde 2008 que ha sido criticada por organismos internacionales por fomentar la práctica de la tortura. ¿Qué es el arraigo? ¿Es algo exclusivo de México? Básicamente es un instrumento para facilitar la investigación por parte del Ministerio Público, ¿no? Cuando no hay suficientes pruebas para presentar cargos, ¿no? Ese instrumento que permite que el Ministerio Público agarra a una persona, solicita al juez que lo detenga para 80 días sin tener que procesarlo, sin tener que presentar pruebas, sin tener que presentar a la persona ante un juez para proteger sus derechos. Pueden estar sometidos a la detención del Ministerio Público y interrogado reiteradamente y sometido a un clima en que la persona no tiene acceso pleno a su familia, al mundo exterior, a médicos y a defensa legal. Es una figura que ha establecido en la Constitución mexicana, pero que ha sido criticada tanto dentro como fuera de México, y actualmente la Suprema Corte ha dicho que debe ser relimitado a la jurisdicción federal por crimen organizado, no como ha sido usado en los últimos años por todos los 31 estados y el Distrito Federal para procesar a muchas diferentes personas y para detenerlos antes de procesarlo. ¿Cuál es el incentivo perverso del arraigo? Efectivamente, que tengo a la persona desaparecida y que efectivamente puedo hacer con ella no la tortura convencional de la lesión física, sino la tortura psicológica. Entonces, o sea, hay otra forma también para doblegar su voluntad de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, por supuesto que la figura del arraigo
ya se señaló que es se dice que es inconvencional, que atenta contra el Pacto de San José. Efectivamente la figura me lo permite porque tengo a la persona sin medios para poderse defender. Y es que casi la mitad de la población mundial teme ser víctima de tortura si sufre una detención. Según un estudio de Amnistía Internacional, en México el 64% de la población cree que podría ser torturada, cifra solo superada por Brasil con el 80%. Pero un dato más preocupante es que el 29% de los mexicanos son partidarios de la tortura en ciertos casos. Se da un fenómeno cultural que tenemos que combatir, que es que socialmente no se condena la aplicación de la práctica de la tortura. Por el contrario, se ve como algo que es natural en la investigación de los delitos. Existen incluso voces de personalidades de la opinión pública que llegan a justificar la aplicación de la tortura porque consideran que la misma es necesario para llevar a cabo una investigación y que en determinadas circunstancias se debe incluso de promover su aplicación. Eso es completamente absurdo. ¿Qué fallos tiene el sistema mexicano entonces y cómo se puede mejorar? En el centro de todo siempre es el sistema de justicia mexicano, que sigue siendo muy débil y muy abierto a la manipulación para servir intereses ajenos a la justicia, ¿no? Creo que eso es algo que falta. El otro es una voluntad política real desde la presidencia y desde los más altos niveles del gobierno para primero reconocer que hay un patrón sistemático extendido por el país del uso de tortura y malos tratos como instrumento de la policía, tanto como militares. Y para combatirlo, primero hay que reconocerlo y luego tiene que enviar un mensaje muy claro a todas esas instancias que cualquier persona que comete o que es cómplice, es decir, que ignora el uso de la tortura o lo disminuye o lo presenta o lo da caso omiso, será sancionado. Tenemos como fallos estructurales del sistema una policía que no investiga la tortura, un ministerio público que no tiene incentivos para investigar a los torturadores, una víctima que no tiene recursos legales efectivos y adecuados, expeditos y gratuitos, accesibles, para poder hacer valer sus derechos como víctima del delito, y una Comisión Nacional de Derechos Humanos que actúa en el mejor de los casos de manera tardía, pero no actúa en todos los asuntos que llegan a ser de su conocimiento. En ningún momento de la guerra contra el narcotráfico yo escuché en los medios de comunicación un mensaje del presidente de la República de la época que decía que dijera que la tortura está absolutamente prohibida en México y que los funcionarios bajo su administración que la cometan van a ser castigados. Tenemos un problema en el sistema penitenciario, tenemos un problema en administración de justicia, en el sistema escrito, en jueces básicamente del fuero local que están en sus escritorios, ¿no? Y que afuera se desarrolla todo un circo que nunca ven, ¿no? Es una problemática terrible. Por supuesto hay jueces muy responsables, hay juezas muy responsables. Pero también hay avances. En 2008 se estableció un nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral que plantea los principios relativos a la publicidad y contradicción, entre otros. Es una reforma que da un giro total a la forma en que se ha venido procurando e impartiendo justicia en México desde hace décadas. Los lugares donde se está estableciendo el nuevo sistema de justicia oral sí está cambiando. Podemos ver que sí hay una reversión y sí hay una presunción de inocencia y mucho más respeto a los derechos. Porque en el juicio oral lo que sucede es que yo voy con juez de control. Hay lo que se llama juez de control. Entonces, la primera persona ante la que me presento es el juez de control. Entonces, el juez de control lo que examina es la legalidad de la detención. ¿Cuáles son los datos o la aproximación que me hace pensar que esto va a cambiar? Es que sí se están dando libertades por detenciones ilegales donde ya está implementado el sistema, llámese Chihuahua, llámese Guanajuato, Guanajuato en gran parte, falta la parte que colinda con Michoacán, llámese Estado de México, se están dando las libertades. Entonces ahí yo estoy desincentivando para la tortura. A pesar de los avances en la legislación mexicana, todavía queda mucho por hacer. Se necesita garantizar a los detenidos el acceso a un abogado, además de pruebas médicas y una mayor investigación que permita poner fin a la impunidad actual con la que cuentan las fuerzas del Estado.